Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos continuando el epígrafe 5, la negación de Dios, del capítulo 10, los ídolos de la enfermedad. Habíamos hecho una primera parte de este epígrafe 5, la negación de Dios, en la que, bueno, pues Jesús nos iba introduciendo un poco el verdadero concepto de lo que implica negar a Dios. ¿Qué es negar a Dios y qué implica negar a Dios? Por supuesto, pues algo diferente de lo que nosotros nos habíamos pensado. La auténtica blasfemia es negar precisamente tu origen, porque te niegas a ti mismo, y eso, decía Jesús, supone literalmente el camino hacia la muerte, supone aceptar lo opuesto a lo que es la vida, que es Dios, y por lo tanto, pues todo lo que se deriva de una vida en la que se viven los opuestos y cuyas consecuencias son, pues, ni más ni menos que lo que tenemos aquí: la escasez, la separación, el sufrimiento, la desconfianza, la enfermedad, la muerte. Bueno, pues vamos a seguir en el punto 7, que es donde habíamos dejado la sesión anterior, la habíamos dejado en el punto 6. Vamos a continuar en el punto 7, en la página 211 del libro regular. Vamos a volver a leer el 6 para hacer una continuidad y ya vamos comentando el 7. Dice el 6: Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por Él no habrías podido negarle. En esto insistimos bastante la pasada sesión. Si tú eres indiferente con respecto a algo, no lo niegas. Cuando lo niegas es porque estás intentando ocultar una vinculación que tienes con ello. Es como cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. Si no le conociese, hubiese dicho: Jesús, ¿quién es Jesús? Pero él lo negó con especial énfasis 3 veces, ¿no? ¿Por qué lo niegas tanto? Excusatio non petita, accusatio manifiesta, que dice el dicho latino. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y sabes que él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Efectivamente, si no lo conoces, dices, Dios, Jesús, ¿qué? Pero si lo niegas es porque previamente lo has conocido. Si lo niegas con ese énfasis. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Has negado, puedes deshacer lo que has negado. Más vale tarde que nunca. Estamos a tiempo. Y ya vamos con el 7. Dice: tu padre no te ha negado. Esto es un mensaje clave de toda la espiritualidad. Tu padre está contigo de la misma forma en que ha estado siempre, desde tu creación, hablándolo en términos temporales. El que no escuchas eres tú, has decidido no escuchar. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Esto es un poco lo que se manifiesta en la parábola del hijo pródigo. Padre, acepto tus represalias porque he sido un hijo indigno, me he gastado toda tu fortuna y además me he dedicado a la mala vida y, en fin, ahora vuelvo apesadumbrado a recibir tu justo castigo. Y el padre dice: hijo mío, mi único tesoro eras tú. El padre no toma represalias, pero sí, el padre salía todos los días a atisbar el horizonte a ver si el hijo volvía. Pide que retorne, seguramente enviaría mensajeros para decirle al hijo: hijo, que yo te vuelvo a abrazar de la misma forma. Ese es el mensaje
de lo que hace Dios con nosotros, explicado fantásticamente bien con la parábola del hijo pródigo. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Claro, esto lo lleva comentando en este sentido desde el principio del epígrafe. Tú niegas a Dios, quieres ocultarte que le amas, has enloquecido, no cabe otro remedio, has enloquecido para negar tu origen, tu fuente y tu propia naturaleza que se comparte contigo. Tienes que haber enloquecido, y una vez enloquecido, le niegas. Y cuando le niegas, has ocultado que le niegas. Así actúa nuestra mente por el mecanismo proyección-percepción. Y entonces proyectas sobre él el que te ha negado a ti. Esa es la típica frase que se dice: yo creía en Dios, pero he visto tanta injusticia en el mundo que no puedo entender cómo Él lo permite, con lo cual le niego. Bueno, tú has ocultado que tú le has negado porque querías ser independiente y se te ha ido de las manos. Todo esto fue una idea inocente, pero se fue de las manos porque suponía ser independiente, entrar en la irrealidad, dado que Dios es absoluto. Entonces, bueno, se fabrica el sueño, se le va uno de las manos, se vuelve loco y entonces oculta, pasa al inconsciente el que él mismo ha negado a Dios. Y a partir de ahí, esa idea la proyecta fuera. Y entonces ve como que Dios es el que se ha olvidado del hombre. Y entonces percibe en los hechos injustos del mundo que es Dios el que está detrás castigando al Hijo porque se fue de su lado. Es pura proyección. Él no ha respondido tu llamada porque tú no has respondido la suya. Te llama desde cada parte de la filiación, debido al amor que le profesa a su Hijo. Somos una unidad con Dios. Somos el conjunto Dios-filiación. Esto implica que no hay otra cosa. No hay otra cosa. Lo que hay es apariencias, hay representaciones, hay decorados, escenarios, disfraces. Con lo cual, cada parte de la filiación está detrás de todo lo que ves. Dice, te llama desde cada parte de la filiación, te llama desde todas las cosas, pero de forma trascendente. Visión que te has negado, hasta te has inventado una visión física con un cuerpo físico para negarte la visión trascendente y darte cuenta de que tras todo está ese conjunto Dios-filiación, cuyo origen y primera causa te llama desde todas partes. Estás en todo lo que te rodea. De hecho, está en ti. Pero eso lo hemos olvidado. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su Hijo. Claro, Dios es amor por voluntad propia. Elige el paradigma del amor. Y entonces eso ya es la base constitutiva de la creación. Debido al amor que le profesa a su Hijo. Entonces no puede actuar de otra forma. No puede. No puede debido a que su naturaleza, y esto es una idea compleja de comprender, es el resultado de una voluntad manifestada, de una volición. Yo elijo ser así. Es muy discutible. En el libro de Durante a veces se plantean, ¿podría Dios elegir ser de otra forma? Y concluyen, bueno, pues sí, porque realmente las leyes del universo, entre las que se encuentra la ley del amor, es una voluntad de Dios. Pero una vez que ha constituido su naturaleza de esa forma, es una elección no como las nuestras, que ahora dije digo y luego digo Diego. No, en el caso de Dios es una elección en responsabilidad. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido. Solo con que lo oigas, ya sabrás la respuesta. Esto es difícil de comprender. A ver, Él me habla y yo lo escucho, pero cuando
Él me responde es que yo previamente le he preguntado. Bueno, es que ahí hay un diálogo continuo, solo que desde una parte se ha negado el diálogo. El diálogo, por eso, si oyes su mensaje, él te habrá respondido, porque es un diálogo, no es unidireccional. Aquí se ha negado completamente el diálogo, pero en una unidad, ¿cómo no va a haber un diálogo continuo? Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. Eso es lo que tenemos que hacer, escuchar debidamente. ¿Va en ello nuestra felicidad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para esto está todo este tratado. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes, en el escenario, en el decorado, en los disfraces, en los personajes, en todos los niveles dimensionales, en la trama, porque todo es mental. Tras todo lo que se ve hay conciencia trascendente. Y la conciencia es la mente del espíritu en el espacio-tiempo, en el sueño. Con lo cual, el amor de Dios está en todo lo que Él creó, porque su Hijo está en todas partes, porque su Hijo es el actor de toda la gran trama, adoptando infinitos personajes. Incluso tras todo lo que parece decorado a nuestros ojos, inorgánico, muerto, no vivo, las piedras, los planetas, también tienen conciencia detrás. ¿Y de quién es esa conciencia? La mente del soñador. Con lo cual, su Hijo está en todas partes. Entonces, ¿por qué pretende Jesús que cambiemos nuestra forma de percibir el mundo? Porque quiere que veamos lo trascendente. Cuando un hijo nuestro hace una trastada, una gamberrada, pues nosotros vemos más allá de la gamberrada. Sabemos que detrás está nuestro hijo y sabemos cómo es a pesar de que haya hecho una gamberrada. Entonces, si nos quedamos solo en una gamberrada, pues podríamos exiliarle fuera de la casa con 8 años. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sabemos quién está detrás de cualquier cosa. Es tu hijo y le conoces. Eso es lo mismo que nos dice Dios que hagamos. Tras todo lo existente está su hijo, que es una unidad con nosotros y con él. No, pero el mundo es muy injusto. Ya, esa es la apariencia que has querido aquí representar. Pero el despertar de esa apariencia supone trascenderla, superar esa dualidad que te has inventado como tema central o principal del drama que estás representando. La dualidad, el bien contra el mal, lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor, las leyes del mundo que determinan claramente qué es preferible, qué es rechazable. Bueno, todo eso es lo que tienes que trascender. Y corregir la percepción en el sentido de ver lo real. ¿Qué es lo real? El Hijo de Dios. ¿Detrás de qué? De todas las cosas. Pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz. Eso es ver a Dios en todas partes. Contemplar a tus hermanos en paz. Pero Jesús, hagan lo que hagan, eso es. Hagan lo que hagan. ¿O es que a tu hijo le echarías de casa con 8 años? No. Hagan lo que hagan. Porque es una representación. Contempla a tus hermanos en paz. A todos, sí, a todos. Incluso a los más oscuros también. Es que si no, tú sigues en la dualidad, porque no estás contemplando la unidad que hay detrás, estás contemplando la polaridad aparente. Contempla a tus hermanos en paz, y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón. Esto no se puede explicar. ¿Por qué Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón si contemplas a todos tus hermanos en paz? Eso tienes que vivirlo. Eso no puede acreditarse nada más que con la experiencia. Eso sí, como tú has puesto en práctica otras ideas que te ha dado Jesús y han resultado, esta
que tiene la apariencia de ser una idea más difícil, o la idea más difícil implica la consciencia de unidad, nada menos, pues entonces puedes tener fe en que adquirirás la misma certeza que has adquirido cuando has puesto en práctica otras ideas que te ha dado Jesús. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Fíjate, ¿cuál es la ofrenda? Contemplar a todos tus hermanos en paz. Pero a todos, sí, a todos. ¿Por qué? Porque su Hijo está en todas partes. El amor de Dios está en todo lo que Él creó. Otra cosa es que tú te hayas negado a percibirlo. Una ofrenda al Padre. Contemplar a tu hermano en paz. 8. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor. Pues curar significa que lo has reconocido. Bien, en este mundo recurrimos al Dios de la enfermedad para curar, porque reconocemos la enfermedad. En nosotros y en los demás. El mundo está lleno de hospitales donde se reconoce la enfermedad de forma objetiva. Cuando hay enfermedad, ¿qué es lo único que está fallando ahí? Esto es una idea central de la espiritualidad. Si todo es mental y todo lo demás una manifestación de la mente, entonces, ¿qué es la enfermedad? Un error de percepción sobre ti mismo. Proyectas una idea sobre tu propio cuerpo, proyectas la idea opuesta a la naturaleza divina. Salud. Salud es una palabra que no tendría ni siquiera sentido en el entorno de oscilación. Salud, pues claro, ¿qué es salud? Si es que aquí solo hay una cosa. Dime lo contrario de salud. Tú dirías allí en el entorno divino enfermedad. ¿Pero eso qué es? A ver. Entonces, claro, desde el momento en el que tú no tienes la idea de lo que eres arraigada, pues entonces, por la negación de lo que eres, por la negación del conjunto Dios-filiación, que eres tú, por la negación, por tanto, de tu padre y primera causa, que es Él, pues entonces estás negando. Y cuando niegas, bueno, pues lógicamente, por la ley de causa y efecto, manifiestas esa negación en ti. Y entonces aparece la enfermedad. Reconocer la enfermedad como algo objetivo e independiente que te sale, que te ocurre, independiente de ti, es recurrir al Dios de la enfermedad y adorarle. No, cuidado, cuidado, cuidado que te contagian, cuidado que te da un cáncer, te da, desvinculas lo que ocurre realmente, la causa real, y entonces adoras a un ídolo o mito independiente que has generado, la enfermedad que te llega. Siempre que te haces mayor te llega alguna, y muchos jóvenes también. Entonces, claro, con esa creencia, pues no puedes curar, porque la curación es reconocer uno mismo su error de percepción. Si tú estás reconociendo que la enfermedad es objetiva e independiente y no tiene nada que ver con tu percepción, ¿cómo vas a curar? Es que vas en dirección contraria. Cuando lo reconozcas al Dios del amor, es decir, ¿qué soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Y cómo lo percibo? Cuando reconozcas eso, que te lo ha dicho antes Jesús, contempla a tus hermanos en paz y, por tanto, a ti mismo también, y a ti el primero. ¿Cómo vas a contemplar a los demás si no te contemplas a ti en paz? A ti el primero. Pero eso no es egoísta. Que no, porque es que lo que ocurre es que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si tú no te contemplas en paz a ti, ¿cómo vas a contemplar en paz a los demás?
Bueno, pues cuando reconozcas al Dios del amor, es decir, cuando te reconozcas a ti mismo tal cual eres, primero, y luego a los demás, tal cual son, ahí reconoces al Dios del amor. Entonces sabrás que el Dios del amor nunca ha dejado de reconocerte, porque ahí viene eso que solo se puede experimentar y que es muy difícil de explicar. ¿Y qué ocurre cuando solo contemplas lo real, trascendente a todas las apariencias? Bueno, vamos a resumirlo. Se acaban tus problemas. Vamos a dejarlo así con una frase muy práctica. Se acaban tus problemas. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. Y todo esto es la vía por la cual se acaban todos tus problemas. Porque para empezar, que se acabe el problema de la enfermedad, que se acabe el problema de la desgracia, que se acabe el problema de todos los problemas que tiene este mundo, todos, cuando haces este reconocimiento de quién es el Dios del amor, tú, los demás y Él, y que lo aparente no es tal, entonces se acaban tus problemas. Se acaban tus problemas tanto en la medida o en el grado en el que hagas ese reconocimiento. No estás enfermo, ni tampoco puedes morir. Y dices tú, Jesús, ¿a quién le dices esto? Dice, a ti, pero a tu yo real, no al personaje este que has fabricado y que estás actuando, a tu yo real. No estás enfermo ni tampoco puedes morir. Te diría Jesús, yo ya te lo acredité. Y estuviste allí viéndolo. Estuviste ahí viéndolo cuando te lo acredité. ¿Qué pasa que ahora no te acuerdas? Estabas allí, eras o un romano o un judío, estabas viéndolo, oíste de ello y luego seguramente me viste después. Me aparecí, dice el libro de Urantia, a más de 1500 personas en forma morontial. Pues bien, lo viste. Bueno, Jesús no va a entrar en estas cuestiones, pero sí que te lo dice bastante durante un curso de milagros, solo que como no se entiende el sentido, pues se pasa de largo. Es que no hay ninguna frase que no tenga sentido en un curso de milagros. Bien, no estás enfermo ni tampoco puedes morir. Es solo una creencia que estás aquí representando. Es que podrías incluso ser un humano inmortal. Podrías. No tienes por qué hacer inmortal lo que de por sí generaste para ser mortal, pero de haberlo diseñado podrías conseguirlo. Pero bueno, no tiene sentido ahora. ¿Por qué quiero ser un humano inmortal si, si el humano es la última personificación teatral burda que me he inventado? Si es que yo soy otra cosa. Pero por poder podrías. Pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Vaya que si lo hacemos. Si es que aquí se muere todos los días mucho y a menudo. Te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Tú no puedes morir ni enfermar. Te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. ¿Pero qué cosas mueren? Todas irreales. En la realidad, nada muere. Todas irreales. Y todas te las has inventado tú. Y te confundes luego con ellas. Te has olvidado de que las has generado tú, las has fabricado tú. Recuerda, no obstante, que hacer eso, confundirte a ti mismo con cosas que mueren, es una blasfemia. En realidad, la blasfemia es una gran confusión. Es confundirte con lo que no eres. Es confundir a Dios con lo que no es.
Esa es la auténtica blasfemia. Pero las blasfemias, al contrario de lo que nos enseñaron, afortunadamente, no tienen consecuencias nada más que para ti, porque te hacen permanecer en estas experiencias sufrientes. Esa es la única consecuencia. Son consecuencias que te deparas a ti mismo. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación. Estás contemplando sin amor. ¿Cómo? Como lo que no son. Es como si a tu hijo de 8 años le echas de tu casa porque hace una trastada. Le estás contemplando sin amor. ¿Por qué? Porque le contemplas como si no fuese tu hijo y no le conocieses y no supieses la ricura que es la mayor parte del tiempo, salvo cuando hace alguna trastada. Estás contemplando sin amor a Dios y a su creación. Y a su creación de la cual Él no puede estar separado. Claro, ¿por qué insiste Jesús tanto en triangularnos? ¿Qué es triangularnos? Dios, tu hermano y tú. ¿Por qué nos triangula constantemente? Porque somos una unidad. No hay posibilidad de contemplarnos por separado. Un curso de milagros, esto lo he dicho muchas veces, se podría resumir en la frase no sin mi hermano. No sin mi hermano. No, yo voy a evolucionar mucho, pero mis hermanos no les contemplo tal y como me dice el curso, porque con contemplar a Dios y a mí, perdona, eso es una línea, no es un triángulo. Acuérdate de la triangulación. Dios, tus hermanos y tú. Una unidad. Significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Ahí está el triángulo. Dios, tú y los demás. Y dice Jesús, y su Hijo está en todas partes. Entonces, ¿podría contemplar sin amor a lo que aquí aparentan no ser sus hijos? Por ejemplo, los animales, las plantas y las cosas, los minerales. Pues, según lo que dice Jesús, no, porque su Hijo está en todas partes. Con lo cual, ¿qué es lo que queda de resultante de estas ecuaciones? Que debes contemplar todo con amor. Es el sexto nivel de conciencia de Ramtha, ver a Dios en todas las cosas. Si Dios es amor, ver todas las cosas con amor. Tránsito hacia el séptimo nivel de conciencia. Yo soy Dios. Ya no veo opción a contemplar todo con amor. 9. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Bien, ¿a qué contemplo con amor? A lo que trasciende a todo lo aparente. Lo aparente lo has generado para representar lo opuesto a lo eterno. Por eso has generado en lo aparente lo efímero, lo que tiene final, lo finito, lo que muere, lo que es entrópico, se desordena y se destruye, se extingue. Pero detrás de todo eso está el Hijo de Dios que está en todas partes y por lo tanto está el mismo Dios. Recordemos la triangulación y la unidad. Detrás del Hijo de Dios, detrás de todo lo que ves, está el Hijo de Dios, dice Jesús. Pero Jesús triangula y te dice, pero Dios es una unidad con su Hijo y contigo. Con lo cual, ¿a qué tienes que contemplar con amor? A todo.
y, por lo tanto, saber qué estás contemplando con amor. Cuando alguien te mire contemplar con amor una montaña, puede ser que diga, este se ha vuelto loco. Bueno, una montaña, si es bonita, se puede contemplar con mucho amor, pero digamos, en fin, algo más feo, un acontecimiento horroroso. Tú lo contemplas con amor y alguien te dice, tú estás volado con la espiritualidad. ¿No ves que eso es un acontecimiento horroroso? ¿Cómo lo contemplas con amor? Y entonces tú piensas, bueno, yo estoy contemplando al Hijo de Dios que está en todo, en todas partes, trascendentemente, y por lo tanto a Dios, y por lo tanto a mí, con lo cual sé lo que contemplo. Y eso es lo eterno. Y solo contemplo lo eterno. Quizás, en vez de decir que estoy loco, pregúntame, ¿qué estás contemplando? Con amor, porque ahí yo solo veo un acontecimiento horroroso y tú le dirás, mira, trascendente a todo, solo hay espíritu, y el espíritu es amor. A todo. Entonces yo no puedo, por más, ahora que sé todo esto, que contemplar lo real, no lo aparente, con lo cual contemplo lo eterno y no lo efímero. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Efectivamente, el entorno divino es coherente. Si es eterno, lo real no muere. Por ejemplo, el amor de Dios, el amor divino, el amor incondicional. Aquí nos hemos inventado el amor en un concepto opuesto a ese amor divino e incondicional. Por eso nosotros nos enamoramos y nos desenamoramos. Por eso pasamos de amar a odiar. Porque eso es efímero. No es amor. El amor es eterno. El amor no muere. Todo lo que sea efímero no es real. Forma parte de la representación. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. Eterno. Triángulo. Tú. Tus hermanos. También. ¿Tus hermanos están en todas partes? Sí. ¿Trascendente a todo está lo eterno? Sí. ¿La conciencia de quién? Del Hijo soñando. Pero es del Hijo, que es eterno. Sí. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Claro, estas son reflexiones, pues un poco que te llevan siempre a la misma idea, a la misma idea. Si hubiese una primera causa de todo, es decir, la pregunta está mal hecha, ¿podría no haber una primera causa de todo? Es una reflexión que mucha gente se responde desde la filosofía y desde la ciencia. Sí, sí, claro, puede no haber una causa de todo. Pero la lógica cuando subes por encima del nivel intelectual y vas con el nivel de sensación, de sentimiento profundo, de emoción, entonces solo puedes llegar a la conclusión de que solo hay una causa de todo. Nada más. Y a partir de ahí es sencillo hacerse estas preguntas. ¿Cómo iba esa causa de todo a permitirse a sí mismo sufrir? Esa es una pregunta interesantísima. Si hay una primera causa de todo, ¿por qué se iba a permitir sufrir? Yo, si niego mi naturaleza, sufro. Tanto más esa primera causa de todo, si negase su naturaleza, sufriría. Pero si es la primera causa de todo, ¿cómo se iba? ¿Pero por qué iba a permitirse a sí mismo sufrir siendo la primera causa de todo? Ahí está la respuesta. Es una lógica que tienes que llevarla más allá del intelectualismo filosófico, científico. Irte al plano espiritual, ver qué sientes con respecto a ello. Y la respuesta está dada. Y luego la siguiente pregunta es una consecuencia directa. ¿Y si él a sí mismo no se permite sufrir,
¿cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Es que hay que ponerse en lo que es ser una primera causa. Una primera causa no es cualquier cosa. No te imagines, no, pues que hay padres que sí que hacen sufrir a su hijo, hombre, ya. Pero ponte en que eres la primera causa de toda realidad. Bueno, pues eso es una idea que tienes que interiorizar. Se adquieren certezas de esa forma. Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Tercera consecuencia, ¿Dios iba a generarse sufrimiento a sí mismo? No. ¿Y se lo iba a generar a su hijo? No. ¿Y entonces su hijo se lo iba a generar a sí mismo? El triángulo otra vez. No. Salvo que no se acepte tal como es. Y aquí siempre viene la cuestión del libre albedrío, que lo va a tocar Jesús ahora, para cerrar el círculo de comprensión de esto. El libre albedrío de no aceptarte como eres. El libre albedrío que viene además encadenado por aquella primera decisión inocente, producto de la curiosidad. Ja, ja, ja. ¿Cómo sería ser primera causa? Esa idea, por su propia lógica interna, tenía que derivar en esto, porque era sumergirse en la irrealidad. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, que dice el dicho, que no nos aceptamos tal como Dios nos creó y por lo tanto aparentemente sufrimos. Por eso te dice Jesús, si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Tercera consecuencia de la triangulación, Dios, sus hijos y tú. Una unidad. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Bien, y esto es lo que decimos que es sencillo y rápido si uno se olvida de los intelectualismos del mundo, científicos y filosóficos, y dice, a ver, voy a pensar en este tema desde el corazón, a ver qué siento yo, cómo siento yo que puede ser el origen de toda realidad. Y a partir de ahí deducir, pero con tu baremo procedente de tu rasero interno, no fijándote en las construcciones intelectuales que te rodean, sino a nivel interno. Porque de esa forma reconocerás que tiene que haber una primera causa de todo, creador de lo demás. Lo reconocerás desde tu rasero interno y a partir de ahí será fácil aceptarte a ti mismo tal como Él te crea. Dices, claro, pues entonces, después de esa reflexión, elevándome por encima del intelectualismo, partiendo del corazón, reconozco que la primera causa solo puede ser de una forma y que lo que Él crea solo puede ser de una forma, con lo cual yo solo puedo ser de una forma. ¿Por qué no me acepto como tal? ¿Por qué estoy aceptando lo contrario? Que yo soy como el mundo dice que tengo que ser. Cuando en mi rasero interno estoy empezando a darme cuenta de que tengo que aceptarme tal como yo siento que debo ser, producto de haber sentido esa reflexión que he hecho, siempre partiendo del sentimiento. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ello, el que tengas que reconocerlo a Él como tu creador, el que tengas que hacerlo, dice Jesús, tienes que hacerlo. Dice, esto no se debe, el que tengas que reconocer a Dios como tu creador, no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. No, claro, es que cualquiera no acepta a Dios como su creador, luego te manda un rayo y te castiga. Que no, que eso no es así. Si tú estás sintiendo todo eso, sabes que eso no es así. No hay represalia, no hay castigo. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como tú eres.
es que una vez que te metes por la vía del rasero interno a sentir los tres vértices del triángulo, Dios, su creación y tú, una unidad, los tres, una vez que entras en ello, ya la cosa es más fácil. Es simple, dice Jesús, se ve simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Y si has hecho una introspección y has sentido cómo debe ser la primera causa de toda realidad, el origen primordial de todo, pues entonces la consecuencia de cómo eres tú es directa. Pues acéptate también tal como has sentido que eres, ya que has sentido cómo es Él. Y termina de triangular y acepta lo que has sentido de Él y de ti, también de tus hermanos, por muy dementes que te parezcan, dado que tu sentir con respecto a eso es tu visión trascendente. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de tu sufrimiento. Es la descripción del entorno divino, espiritual, del origen de toda realidad, previo al espacio-tiempo, previo a toda esta exploración onírica del sueño. Eso es la realidad. Dios y su creación, y tú en ella, triángulo, unidad, libre de pecado, libre de dolor, a salvo de todo sufrimiento. Eso lo has sentido también. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente, idolatrándoles, generando ídolos, generando dioses ante los cuales te postras, como aquí, o no estás postrado ante el pecado, el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué están en tu vida si no? Porque has dejado de reconocer, es decir, has negado lo que puedes llegar a sentir por ti mismo y te has entregado a lo opuesto. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él le dio. ¿A quién le dio poder? A ti y a tu mente. Y además te dio algo más, que es la absoluta libertad, el libre albedrío. Hijo, tienes la herramienta más poderosa del universo, que es mi propia mente. Y tienes, debido a mi amor infinito por ti, completa libertad para hacer lo que quieras con ella. Si mi amor no fuese infinito por ti, no te habría dado completa libertad, te habría realizado inferior a mí, que soy así. Otra prueba de que eres divino. Tienes absoluta libertad para hacer lo que quieras, incluso para negarle. A ver, ¿tiene que haber una primera causa de toda realidad? Hombre, 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 si sales del laberinto intelectualista, científico y filosófico, es que no queda otra que haya un origen de toda realidad. Dejémonos de tonterías, por favor. Bien, si yo puedo negar a esa realidad, implica que se rige por el amor infinito. Porque si yo hiciese eso en el mundo y negase a un antecesor mío de cualquier tipo, habría alguna represalia, de seguro. Y sin embargo, dices, pero si yo tengo libertad absoluta incluso de negarle, tiene que basarse en el amor infinito. Es que no cabe otra posibilidad. Puedo negarle y sin represalia. ¿Cómo no va a haber amor infinito en la concesión de libertad absoluta? Bueno, pues tu prueba de negar lo obvio es la prueba del amor infinito, que es la naturaleza de tu antecedente creador. Poder que le da a tu mente, no es que le dé poder a tu mente, es que te da su mente. Tu mente, que es la suya, es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre, dice Jesús. ¿Y qué mayor
prueba de amor que la completa libertad del ser amado? Después de haberle entregado todo lo demás, mira, te entrego mi mente, la mía, no hago una mente inferior para entregártela, te entrego mi mente. Aquí, para poder negar a Dios, nos inventamos una mente limitada, pero todos nosotros sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos del poder de la mente. Ya lo hemos experimentado y sentido también. Es ir tirando de hilillos que van surgiendo todo esto, nada más. 10. ¿No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en su amor, desea que no sea así? No sabes cuánto te has negado, ni sabes lo que Dios desea que no te hubieses negado. Dice Jesús, no lo sabes. Tú dices, pero Jesús, ni siquiera me lo puedo imaginar. No, ahí tienes que creerme. Ni lo sabes cuánto te has negado a ti mismo, ni te lo puedes imaginar. Y como la otra cara de la moneda de eso, tampoco sabes si has venido haciendo estas deducciones lógicas basadas en el rasero interno, no en la lógica intelectualista del mundo. Entonces, la otra cara de la moneda de que no sabes cuánto te has negado es que no sabes cuánto Dios deseaba que no te negases. Si Dios es amor infinito, te ama infinitamente. Si tú te has negado, ¿cuánto Él desea que no lo hagas? Infinitamente también. Pero no nos damos cuenta de ello. No podemos apreciarlo desde este extremo en el que nos hemos situado. No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Claro, un ser que voluntariamente se rige por el paradigma del amor infinito y crea a su Hijo, a su creación, dándole todo lo que Él es y confiriéndole absoluta libertad, incluso para negarle. Entonces, consecuencia, si Él interfiere en tus decisiones, te está debilitando como creación, no te está reconociendo tal cual te creó, sino como algo inferior. Él te creó de una forma, de una vez y para siempre. No va a interferir nunca en eso. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú dirías, pues me sería más cómodo que Dios me frenase un poco. Te frenas tú a ti mismo, porque en tanto que actúas, manifiestas lo que no eres, porque piensas, aceptas en tu mente lo que no eres, sufres. Consecuencia directa, sufres. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si yo te creo igual que yo, somos una unidad y yo interfiero en tus decisiones, entonces estoy interfiriendo en las mías. Me ataco. Eso sería atacarse a sí mismo si lo hiciese Dios. Y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas a Él, triángulo de nuevo. Él no está loco. Él no se niega a sí mismo. Ni niega a su hijo, ni te niega a ti. Tú le niegas a Él y niegas a su hijo, a tus hermanos. ¿Quién está loco? Tú. Es una lógica aplastante. Hay que sentirla. Pero es aplastante. Cuando tú lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese su demencia? No, por favor, ya la hemos liado nosotros aquí mucho como para que él estuviese loco. Por favor, no, 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 no. Que siga como está. Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre. Bueno,
volvemos al triángulo. Tú estás ahí. Y es necesario verlo no como una línea con dos extremos, que en realidad son un punto, que es una unidad, Dios y su Hijo, sino es que tú aquí, crees que estás separado de Dios y de su Hijo, con lo cual regresemos al triángulo. Ese triángulo es una unidad y tú no puedes separar toda esta información, toda esta claridad, todo este esclarecimiento que estás recibiendo con esta información. Tienes que aplicarlo a Dios y a su Hijo, a ambos al tiempo. Y su Hijo está en todas partes, con lo cual tienes que reconocer que Dios está en todo y contemplar de otra forma todo lo aparente, de forma trascendente, con amor. Empezando por ti. Por eso hacemos el triángulo. Tú, su Hijo, tus hermanos y Él. Que no se te escape ninguno. Es una unidad. Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa es la realidad. Aquí se representa la demencia. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar. Imagínate que Dios dice, a ver, yo decido regirme por el paradigma del amor infinito y creo, con lo cual creo algo que es exactamente igual que yo. Le doy todo, incluso la prerrogativa co-creadora. Tiene que ser conmigo porque yo soy primera causa y él es efecto mío. Entonces no puede crear solo, pero es que no puede ser porque además es imposible, porque es un pensamiento de mi mente que yo he individualizado, personalizado y eternizado. Él solo no puede hacer nada, pero en eso está la garantía de su felicidad, en que pertenece a mi mente y yo elegí el paradigma del amor infinito. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Claro, Dios no es como nosotros, ahora sí, ahora no. Como Groucho Marx, si no le gustan mis principios, saco otros. No, Dios no actúa así. Entre otras cosas porque Dios es primero y último, y entonces lo que decide es eternamente. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación. Hijo. Y el Hijo dice, Padre. Nos damos a nosotros mismos en la creación, para siempre. Una realidad inmutable. Eso es la realidad. Por eso hablamos del conjunto Dios-filiación, porque es un conjunto unitario, es una única cosa. Dios se dio a sí mismo a ti en la creación y sus dones son eternos. No puedes perderte. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? No puedes perderte en realidad, pero como tienes libre albedrío, porque te tuvo que dar el libre albedrío para crearte en el paradigma del amor infinito, con lo cual esa posibilidad estaba implícita, aunque sin consecuencias reales. Puedes aceptar, negar todo esto. Ahora, eso sí, se abre un catalejo en el que te vas a un extremo como este, una parte de ti, nada más. Pero el plan de Dios es infinitamente misericordioso y no quiere que haya una parte milésima siquiera de su Hijo perdida en la confusión de un sueño aparentemente real. No lo desea Dios tampoco. 11. Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su Hijo. ¿Qué ofrenda le puedes hacer a Dios? Reconocer el triángulo. Oye, que sí, que yo reconozco a Dios. ¿Y a ti? Bueno, a mí no tanto. No estás reconociendo el triángulo. No hay ofrenda. ¿Y a tus hermanos? A mis hermanos tampoco tanto.
no estás reconociendo el triángulo y esa unidad. No hay ofrenda. Es que no le puedes hacer otra ofrenda a Dios. ¿Pero qué ofrenda le vas a hacer si no es reconocer la plenitud del conjunto Dios-filiación? Y que es lo único real. Y que por lo tanto, tras toda apariencia, solamente puede estar eso. Esa es la única ofrenda que le puedes hacer. Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. ¿Cuándo tu hermano se va a dar cuenta de quién es? Cuando tú le veas tal cual es. Esto es otra frase con la que se podría resumir un curso de milagros. Así. ¿Cuál es el principal milagro que hay? ¿Cuál es la mayor escenificación del amor de Dios? Ver a cualquiera de tus hermanos tal como es. Eso, para él, es restituirle el reino. El que tú le veas tal cual es a él, haga lo que haga, como personaje sumido en la demencia y en la confusión, eso para él es restituirle el reino a tu hermano. Y eso es una ofrenda a Dios. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en nombre de su padre. Bueno, y aquí surgen otra vez nuestras creaciones. Bien, perfecto. Todo lo que sale de nuestra mente es una creación. Todo. Y se puede dividir en verdadero o falso. ¿Qué es verdadero? Lo que coincide con la realidad, en el conjunto de oscilación. ¿Qué es falso? Todo lo demás. ¿Cuáles son nuestras creaciones? Todo lo que hemos creado. Cosas verdaderas y cosas falsas. Lo falso es irreal y no existe, con lo cual realmente, valga la redundancia, solo hemos creado cosas verdaderas. Pero aquí nos estamos creyendo que hemos creado cosas verdaderas cuando son falsas. Esto es importante comprenderlo, porque esta frase, si no, no se va a entender. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él, sus hermanos y él mismo, en el entorno del amor infinito. Esto ha sido creado para nosotros, ser como Dios en su entorno. Y es lo que no se entiende si no se piensa en lo que acabamos de decir. Y lo que él, tú, por ejemplo, habías creado en nombre de tu padre. Eso es lo real. ¿Por qué? Todo lo que salió de tu mente a partir de ahí, porque tenías prerrogativa de co-creador con él, todo eso también es real. Pero hubo algunas cosas que creaste que no fueron reales. Por eso dice el curso, las fabricaste, porque crear solo crea realidad. Si fue un sueño, lo fabricaste, porque no era realidad. Ese empleo de los dos verbos es para diferenciar creación lo real, fabricación lo irreal. Todo esto que es el sueño. ¿Por qué? Porque es una experimentación. ¿Es mala en sí la experimentación? No. ¿Es malo creerte temporalmente que esto es cierto? Pues hombre, puede entrar en la experimentación, porque hay que experimentarlo todo. Pero quedarte anclado fijamente, quedarte congelado en la idea de que todo esto es real y lo real no lo es, eso ya es lo que se pretende evitar con el plan de Dios, porque experimentar todo en el espacio-tiempo implicaba también la posibilidad de quedarte encadenado a una falsa idea. Tenerla temporalmente no hubiese estado mal,
Vives una vida y dices, bueno, en esta vida he estado creyendo, pero fíjate, luego ya me he restaurado. Pero es que son cientos y miles de vidas, es inconmensurable. Te has quedado ahí, en el infinito del espejo, de los dos espejos enfrentados en el ascensor, te has quedado en el infinito allí, apresado. Y por eso está el plan de Dios. Porque eso es lo que no sería aceptable, que una porción de la mente del Hijo se quedase apresada. ¿Qué es esto, precisamente? Que nos hemos quedado apresados. Por eso esta información nos viene. El cielo espera su retorno, el de su Hijo, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. El cielo es el entorno divino, no es un lugar físico, es un estado mental. Eso es el cielo. Ese entorno mental basado en el paradigma del amor infinito es la única morada de nosotros en tanto que hijos de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. Ahí está. Ahí está. Ya la Jesús parte con estado, lugar con, en realidad es un estado de conciencia. Te das cuenta, ¿no? De que siempre que te separas del paradigma del amor, sufres. No te sientes a gusto en ningún lugar que no sea el paradigma del amor. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Evidente que nos la hemos labrado, ¿no? ¿O es que alguien puede decir que es feliz, siquiera sea 24 horas seguidas de una de estas vidas? Nos hemos labrado esta infelicidad. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Te los proporcionó al crearte. Y ahora, como te has olvidado de ellos, te los recuerda. Oye, no te olvides de que tú puedes salir tú solito de ahí. Te has olvidado cómo, pero para eso te lo voy a recordar. Pero tú puedes salirte solo, diría el Padre. Te di la solución en el momento de la creación, hacerte como yo. Tú puedes salir de ahí, solo tengo que recordártelo. Solo tienes que reconocerlo y aceptarlo. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Los tienes desde siempre, solo tienes que recordarlo. Los medios, que es tu naturaleza divina. 12. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Bien, aquí hay una nota del traductor que dice: la palabra impecable no tiene aquí el significado más usual, vulgar, de intachable o irreprochable, sino el más literal de sin pecado. Y después un curso de milagros insistirá bastante en la idea de la impecabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí tal confusión, que incluso nuestras religiones en nombre de Dios han dicho que hemos nacido con pecado. Y entonces Jesús no se harta de recordarte que eso es falso, que tú eres un ser impecable, en el sentido de que no tienes nada que ver con el pecado. En tu realidad has generado un personaje al cual le has colgado la medalla del pecado original. Y eso ha generado toda la culpabilidad y el miedo y la proyección que hay en el mundo. Esa es la creencia en el mal. La pecabilidad es la creencia en el mal, la creencia en el pecado. Ese surgió en el origen de la separación. Pues bien, el estado de impecabilidad al que no solamente se refiere un curso de milagros, sino muchos otros textos, entre otros algunos chamánicos, el estado de impecabilidad, esto de los textos chamánicos es muy interesante porque te dice, mira, la única posibilidad de reconocer la realidad tal cual es
tener toda la energía de la que dispones siempre a tu disposición. ¿Y cómo lo consigues? Siendo impecable, no gastando ni medio gramo de energía en el ego. Soy culpable porque soy pecador, porque no sé qué. Ni medio. Es ser impecable en el sentido no de un comportamiento impecable, eso sería la consecuencia, sino en el sentido de aceptarte tal cual eres, impecable, que luego traerá como consecuencia un comportamiento impecable. Pues bien, si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Bueno, pues esto vuelve a decir Jesús. La blasfemia de los que han creado una religión en mi nombre, eso no es blasfemia. La blasfemia es considerar, fíjate, una organización humana como la Iglesia no se ha eximido de la locura colectiva del ego, porque la auténtica blasfemia es considerar al Hijo de Dios como un pecador. Y lo primero que hace la Iglesia es colgarte el medallón de pecador original. Entonces, bueno, pues no se harta de insistir Jesús para desvirtuar esta confusión importante. Que hasta que no tengamos integrada esta nueva idea de la impecabilidad, la idea de la impecabilidad bonita, pues nos puede parecer que es suficiente, pero no, porque inconscientemente nos seguimos sintiendo culpables. Y eso genera un embrollo laberíntico en el que sentirte culpable de algo previo te hace inconscientemente actuar como lo que eres, un pecador. Y entonces ahí viene la atracción por el pecado, de la que habla el curso en los obstáculos a la paz, mucho más adelante en la lección 19, que ya lo veremos. Pues bien, la blasfemia es percibir a alguien del triángulo, Dios, sus hijos o tú, como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. A ver, Dios sabe qué es lo único real. A ti se te dice, todo esto que ves es una apariencia, lo real es conciencia, mente del espíritu soñando. Con lo cual, detrás de todo lo que ves, detrás de todas las apariencias que ves, está su hijo. Dios sabe cómo es esto. Y por lo tanto, sabiendo cómo creó a su hijo, lo creó él, sabe que no puede sufrir dolor alguno. Lo decía antes. Si niegas a tu padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente. Pues bien, Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno. Esto es una apariencia. Por eso es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Y tú dirás, pero es que está sufriendo, es que está sufriendo. Y entonces tendrás que, con un ojo, esto se llama estrabismo, un ojo mirando a cada sitio, un ojo mirando a esa situación mundana. Y como los demás lo perciben así, pues actuando para dar el ejemplo de que los demás lo perciban correctamente. Pero eso es posible porque el otro ojo lo tienes puesta en la información real. Y entonces tú mismo puedes actuar dando la respuesta del amor a una situación de sufrimiento porque tú mismo sabes que trascendente a ello no hay sufrimiento, hay pura experimentación irreal. Por ejemplo, pues cuando alguien enferma, es muy difícil aceptar llegar a alguien que sufre su enfermedad porque está convencido de que le ha dado una enfermedad y tú no reconocerle enfermo. Es muy difícil a alguien que se comporta de una forma muy cafre, muy comprometida con el mal, y tú percibirle como un inocente hijo de Dios y actuar como tal. Y ese es el mayor milagro. Ante un enfermo o ante un cafre, actuar percibiéndoles con el ojo que mira
a lo que son en realidad. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Bueno, pues esto es una interesante reflexión para cada vez que te sientas deprimido. Voy a sentirlo porque también me dice Jesús, no lo reprimas, porque si lo reprimes lo ocultas y entonces ya no lo ves, sino que sintiéndolo tienes que llevar a tu mente esta idea. Eso es la entrega al Espíritu Santo. Siento que estoy deprimido, pero voy a traer a mi mente. Pero vamos a ver, pero si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, y tú estás sintiendo la depresión y lo aceptas, pero traes esa idea a tu mente, eso es la entrega al Espíritu Santo. Algo cambiará, porque esa nueva idea, Dios sabe que sus hijos son dichosos, es luz que disipará la idea causante de tu depresión. No es reprimir el sentimiento, es mediante esa entrega al Espíritu Santo que permite que te llegue la nueva idea que va a transmutar la idea errónea que te hace estar deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia pueda adoptar, pues blasfemia es todo tipo de negación de lo que somos en realidad y de lo que trascendentemente es el mundo en realidad. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. ¿Cómo es la creación? El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Incluso aquí, en la fabricación de las apariencias, para esta exploración que realizamos de la involución, el Hijo está en todas partes y por lo tanto la creación es tal como es. Y es una cuestión de percibirla de esa forma. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Triángulo, Dios, su Hijo, tú. Dios crea a su Hijo perfecto. ¿Cómo le percibes tú a su Hijo? Pero a todos los personajes. Claro, es que el Hijo de Dios está detrás de todos esos personajes. Y de todos, y todo es mental. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Perfecto. Como parte de la filiación, otra vez el triángulo, ¿cómo te consideras tú a ti mismo? Como Dios sabe que soy dichoso, perfecto, ilimitado, amoroso, servicial, compasivo. Así soy yo. Hay que hacer un trabajo para aceptarse así, pero si soy un cafre, si yo no he hecho más que el cafre con esto, con aquello que me acuerdo, cómo me comporté con esta situación y a este pobre chico, fíjate, que no, ese no eres tú. Eso fue producto de tu demencia y tu confusión. No aceptarte como Dios sabe que eres es echar a tu hijo de 8 años de casa porque ha hecho una gamberrada. No tiene sentido. 13. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Al mismo Dios, triángulo. El Hijo de Dios está detrás de todo. La conciencia, mente, está detrás de todas las apariencias, de cosas. Pues bien, triángulo, niegas a su hijo, le niegas a él. Te niegas a ti, le niegas a él. Te niegas a ti, niegas a su hijo. Niegas a su hijo, te niegas a ti. Le niegas a él, te niegas a ti. Pero si es que es un triángulo bidireccional. Vamos a poner que es isósceles, con todos los lados iguales y perfectamente recíprocos.
Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Triángulo. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas, las de Dios, porque las haces en su nombre. ¿Qué es una ofrenda? Reconocer la verdad como lo que es. Bien, tus creaciones. Las que son verdad, lo reconoces. Las que no, no. Esa es la mejor ofrenda, para Dios y para su Hijo, tu hermano, y para ti, triángulo. Solo hay una ofrenda, reconocer la realidad y por lo tanto la irrealidad. Por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Triángulo. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero Hijo. Porque en el triángulo hay un vértice que es el origen del triángulo. Cuando lo empiezas a dibujar, tienes que empezar con el bolígrafo en algún punto. Bueno, pues hay un origen. Ese origen del triángulo es el Padre, primera causa, es Dios. Por lo tanto, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida, si es que se ha de conocer al verdadero Hijo. Sin reconocer la paternidad, sin empezar el triángulo en algún sitio para completarlo, sin reconocer la paternidad, ni reconoces a tu hermano ni te reconoces a ti. Y de verdad, hay forma de llegar a alcanzar la certeza de la paternidad del origen de toda realidad, pero es referencia interna, no liarse con intelectualismos filosóficos y religiosos. Esa referencia interna luego te permitirá poder expresarlo de la forma lógica más cuerda posible aquí en el mundo, y podrás expresarlo en lógica, pero tiene que haber un reconocimiento previo desde el interior. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Pues todo esto, y todo lo que a diario fabricas que es falso, que no tiene nada que ver con el triángulo de la divinidad. En realidad es un círculo, es una unidad. Pero bueno, estamos ahora con el triángulo porque conviene al ejemplo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. Claro, estás engañado. Estás engañado y crees que las apariencias son la realidad. Pero con toda esta información, este sentir y la reflexión que todo ello genera, cuando empiezas a llevarlo a la práctica, alcanzando logros y certezas, te puedes dar cuenta de qué es real y qué no, perfectamente. Llegará un momento en que no tengas ni que pensarlo. Eso no lo es. Esto sí, esto no. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Claro, el triángulo tiene un origen, tienes que aceptarlo. Es que es el punto de referencia. Es que no puedes no tenerlo como referencia y reconocido. Por eso es por lo que negarlo a él es negarte a ti mismo. Si niegas que el triángulo se empezó a pintar en un punto, nunca pudo llegar a ti. Si niegas la paternidad de Dios, tienes que negarte a ti mismo. Entonces te crees que eres un personaje, con tu cuerpo, tu nombre, tus apellidos y tu documento de identidad. Y no eres eso. 14. Y último, la arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Pero es que esta frase es clarísima. No, hay que ser un poco arrogante, porque si no, en el mundo, la arrogancia es la negación del amor, porque no comparte, es yo para mí
Yo mimé conmigo. Yo mimé conmigo, yo para mí. Negación del amor, negación de la paternidad, negación del triángulo, negación de tu naturaleza, de la percepción correcta de ti mismo, de la percepción correcta de tus hermanos y aceptación de la irrealidad completa en tu mente. Eso es la arrogancia. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, arrogancia y amor, el concepto de elección que no procede de Dios, porque en la realidad originaria no se elige, pero si es que ahí no hay nada que elegir, si es todo dado y solo existe eso, no hay alternativa. La alternativa procede de la dualidad y la demencia y confusión que genera la dualidad, el que creas que tienes que elegir, procede de la demencia y la confusión que ha generado el diseño de la dualidad. Nada más. En el entorno Dios-filiación no hay nada que elegir. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, la arrogancia y el amor, el concepto de elección, que no procede de Dios, sino de aquí del diseño de dualidad, seguirá contigo. Por un tiempo va a seguir, pero estamos trascendiendo la dualidad. Por ahora hay que elegir el bien, porque si eliges el mal vas en camino contrario. Eliges el bien hasta que superes la dualidad y te des cuenta, pero si yo no tengo que elegir ya nada, si es que ya lo tengo claro, cuando sea. Y ahora hay una reflexión muy bonita sobre el tiempo que hace Jesús aquí. Si bien esto no es verdad en la eternidad, elegir en el entorno divino no es verdad, no hay nada que elegir, es todo la pureza del amor infinito. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo, en el sueño, aquí, en los escenarios, en la exploración espaciotemporal, sobre todo en este nivel extremo en el que estamos, físico-material, si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. Fíjate lo que dice Jesús. Pone es en cursiva porque lo que quiere decir es que tú, personaje del tiempo, crees que lo que acontece aquí es real. Y esa es la creencia que tenemos que separar de tu mente, que suprimir de tu mente. Pero que entiendas que no te quedes en bonitas ideas, porque a ti te parece que la elección es real. ¿Te parece? En el tiempo. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Vamos a explorar el espacio-tiempo. Pues es que es un elemento del diseño básico, fundacional de todas estas experiencias. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno, con visión espiritual, trascendente a las apariencias. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. ¿Y qué es aquí lo temporal? Todo. Todo lo aparente. Solo lo trascendente es eterno y es real. Entonces, analiza cuando te preocupas por lo aparente. Porque es lo temporal. Y por lo tanto, te condenas a seguir viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. Aquí, mientras estemos en la dualidad, que aquí en el tiempo es verdad. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es, dice Jesús. Para los personajes que lo estamos viendo es verdad. Bien. Tu elección estará determinada por lo que valores. Pues aquí, ¿qué tienes que valorar? Mientras estés en la elección, el bien. Y eligiendo el bien, poco a poco irás superando la elección, trascendiendo la dualidad. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales, porque se contradicen entre sí. A ver,
sí, estoy viviendo en un subnivel de realidad ficticio. Lo tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque efectivamente, si hay un origen de todas las cosas, no solo es primero, es que tiene que ser último y por lo tanto tiene que ser simultáneo y trascendente a todo el tiempo. Por lo tanto, la eternidad es un concepto real y contradice al tiempo. Con lo cual, a ver, ay, que si se me queda sin batería el ordenador, no vamos bien. Y tengo que reconocer esa contradicción. Y aquí, como estoy en la elección, pues tendré que elegir. A ver, el tiempo o la eternidad. Pero si previamente he reconocido que el tiempo acaba y nada que acabe es real, pues tendré que quedarme con la eternidad. Bueno, pues toda esta reflexión luego hay que llevarla a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica a reconocer la eternidad? Pues reconociendo la realidad tras las apariencias. Hay una frase del curso que dice, el Hijo de Dios es inocente. Ese sería un buen comienzo. Pero con la cantidad de cafres que hay en el mundo, el Hijo de Dios es inocente. Esto es el escenario, aquí se representa. El Hijo de Dios es inocente. Pero mira lo que ha hecho. El Hijo de Dios es inocente. Y cuando salgáis del escenario de esta secuencia vital, al otro lado del velo, te darás cuenta de que el Hijo de Dios es inocente. Con lo cual, como eso va a ocurrir, empieza a aplicarlo aquí. Solo con que aceptes lo intemporal como único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Y aquí acaba el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, con el fin de este epígrafe 5, la negación de Dios. Para la siguiente sesión comenzaremos el capítulo 11, Dios o el ego. Interesante donde los haya. La redacción que da Jesús a este contenido. Sin más, prospector.